Gracias. Disculpen mi grosería, fue mi culpa, pero Lore, para quienes no la ubican, Lore va a trabajó con nosotros el semestre pasado, como profesora adjunta y decidió seguir trabajando con nosotros este semestre. Entonces, eh, se pueden acercar, ya saben, se pueden acercar con ella como lo harían conmigo sin ningún problema. Ella podrá resolver sus dudas, es la que comparte un montón de lecturas. La verdad es que de los textos que voy mencionando, ella los busca y los comparte, y películas, y bueno, entonces eh, Lore va a seguir trabajando con nosotros este semestre. Vamos a hacer algo. Hoy toca revisar, para ya entrar en materia de volada, hoy nos toca revisar a Platón, específicamente el libro 3 de la República. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La semana pasada yo estuve hablando de Homero y su ideal de hombre, por ejemplo, que es el héroe, el héroe trágico, el guerrero, que específicamente lo podemos ver en dos grandes figuras que son, probablemente una sea la, sí, la cúspide, ¿no? Del hombre, del héroe trágico, y pues es eh, Aquiles. Ajá, Aquiles. Sobre eso vamos a estar hablando un montón. Ese es el de Homero, ¿no? Si después nosotros cuando lleguemos con Aristóteles dentro de 8 días, bueno, pues vamos a hablar de Prometeo, por ejemplo, y pues Prometeo también es un héroe trágico. Está Jasón, el de Jasón y los Argonautas. Si alguien tiene Netflix, ahorita está la película de Jasón y los Argonautas, una película que creo es de 1970, es una joya. Ajá, vale mucho la película. Y bueno, otras más que nosotros les iremos recomendando. Entonces, ya que hace 8 días pude hablar, por ejemplo, sobre el ideal de Paideia en la Grecia arcaica, es decir, en la primera Grecia, la Grecia que va del siglo VIII al siglo V, específicamente al 506 antes de Cristo, que es cuando un señor que se llamó Calícles, no Calícles, Clístenes inventa la democracia. Parece que ahí podríamos dar fin al pensamiento digamos, sí, al pensamiento de la Grecia arcaica, que se caracteriza por ser más mitos que logos. Entonces, por ejemplo, en el siglo V, y sobre esto hay textos abundantes, la tesis de doctorado, por ejemplo, de Gadamer, del hermeneuta alemán, tiene que ver con estas cosas. Eh, el paso del mitos al logos. Entonces, podríamos decir que este paso del mitos al logos lo encontramos, o podríamos decir que se da también en el paso del pensamiento mítico, que corresponde a la Grecia arcaica, a un pensamiento que pues, es más o menos racional, o sea, porque también hay que, como con pincitas, que caracterizaría al siglo quinto antes de nuestra era. ¿Qué tenemos en el siglo del siglo 8 al siglo 5 antes de nuestra era? Homero, ¿no? A la cabeza de todo esto está Homero. Y empezamos con las recomendaciones. Podrían revisar de Henri y René Marou, Henri, de Henri. Bueno, Marou tiene un libro muy popular que es la historia de la educación en la antigüedad. La mayoría del texto tiene que ver y de hecho es el inicio, con la educación homérica. O la paideia, podríamos decir, la paideia homérica. Entonces, sin duda, pues los poemas, ya aquí está estética y educación, los poemas, la poesía homérica que se cantaba, fue la que educó durante siglos, y uno no exagera, durante siglos poemas fueron la forma en la que se educaba a un montón de gente en la Grecia arcaica y en la Grecia clásica. Eh, esto, esto no va a pasar de manera pura o prístina a través de la época, precisamente cuando ya en la misma Grecia arcaica empieza a haber rompimientos, desavenencias, mejor, si quieren verlo así, especie de desavenencias
respecto a la paideia homérica, es decir, a la educación propuesta en los poemas de Homero, a saber, la Ilíada y la Odisea. ¿Dónde podríamos encontrar un primer rompimiento respecto a la paideia homérica que tiene como ideal de hombre el formar al héroe, en el ideal de hombre que tiene ahora el otro gran poeta de la Grecia arcaica, que es Hesíodo, sobre todo en su libro, en su poema, es un poema didáctico que se llama Los trabajos y los días. En él presenta otro ideal de hombre a formar, que ya no es el hombre, el guerrero de Homero, sino es el campesino, es el trabajador. Es muy interesante cómo en la misma época ellos dos, por un lado, Homero con su ideal de la calocagatía, sobre esto hablamos hace 8 días, ¿no? Sobre un ideal de Calos, belleza, y Agatos, bondad, belleza del cuerpo y bondad del alma, se forma un nombre en específico, el guerrero, ¿no? Que debe mostrar una belleza, una armonía, y vean cómo ya estamos de lleno en categorías estéticas, muestra una belleza, muestra una armonía, muestra un equilibrio entre su cuerpo, con una cierta musculatura natural, y en consonancia, en armonía, equilibrio, etcétera, con la bondad de su alma. Es bello por fuera y es bueno por dentro, vamos a ponerlo en esos términos. Ajá. Bueno, Hesíodo dice, no, son mentiras. No. Lo que en verdad cantan las musas que inspiran a los poetas a escribir sus obras, es al campesino, al que trabaja, al que mientras le hace surcos a la tierra, el sol le hace surcos a su espalda. Algo muy interesante. Bueno, para el 506 antes de nuestra era, hay otro rompimiento interesante, les digo, o insisto, respecto a la paideia homérica, y lo tenemos eh, con esta especie, digamos, de exaltación de lo que van a llamar este, una época, la ilustración griega. Ustedes saben que la ilustración es este periodo que es el siglo XVIII, ¿no? Sobre todo en Alemania, Francia, en los países anglosajones y la ilustración judía, donde hay una exaltación y una apología del derecho natural a hacer uso de la razón. Ajá. Entonces, especialistas en el pensamiento griego, como puede ser Guthrie, este librito, que yo tengo por aquí, porque lo estuve consultando para esta clase y la que sigue, es William Guthrie Sangredos, se llama Historia de la Filosofía Griega. Este es el tomo 4, se llama Platón, el hombre y sus diálogos, primera época, que llega hasta la República. Pero es interesante porque el tomo 3 de esta obra de Guthrie, son 5 tomos, el tomo 3 se llama La Ilustración. Y ahí viene algo de lo que les estoy mencionando. Este libro es puro Platón, ¿no? Entonces Guthrie dice, el siglo V es la ilustración griega. ¿Por qué Guthrie, este filólogo y filósofo inglés, dice que es la ilustración? Dice, porque bueno, se caracteriza por ser un siglo donde hay una exaltación de logos. Dice, ya no hay mitos, ¿no? Como en la Ilíada y la Odisea. Pues nada más piensen en la Odisea, es una chingonería de libro la Odisea, ¿no? ¿De qué trata la Odisea? Pues de que Odiseo o Ulises gana, digamos, pues sí, la guerra de Troya, y entonces tiene que regresar a Ítaca con su esposa, Penélope. Penélope es el nombre de la esposa de Ulises. Y entonces en su regreso, por eso decimos, es que fue una odisea llegar a la facultad, no, pues que vengo desde Indios Verdes, no, pues cómo no va a ser una odisea. Pero lo tomamos del libro del poema de Homero. ¿Por qué? Pues porque Odiseo o Ulises pasó por un montón de cosas para regresar de Troya a su ciudad Ítaca con su esposa Penélope, que es el modelo de la mujer virtuosa. Por cierto, en la paideia homérica es Penélope, sin duda, ¿no? Tiene un montón de pretendientes y siempre está buscando un montón de artimañas, la razón,
para no aceptar a ninguno, porque ella confía en que va a regresar su esposo, que es Ulises o este Odiseo. Ujú. Bueno, entonces, pues en su camino, Ulises pelea contra gigantes, por ejemplo, pelea contra brujas, él mismo sufre un hechizo y lo que hace que llegue siendo un viejito. Y él llega anciano, no su edad, él llega anciano, no representando su edad, ¿no? Sino que llega anciano a Ítaca, nadie lo reconoce, salvo dos. Uno, su nodriza, como esa mujer pedagoga de la antigüedad, y el otro es su perro, que se llama Argos. Ujú. Bueno, o sea, todo eso hay en la Odisea, es genial, esa cosa es genial la Odisea, pero se dan cuenta, pelea con brujas, recibe un hechizo y entonces llega teniendo representando una edad que en realidad no tiene. Tomen en cuenta que la guerra de Troya dura 10 años, o sea, 10 años tardó en regresar a su hogar a Ítaca con su esposa Penélope, y bueno, un montón de vicisitudes, una odisea. Según Guthrie, el del libro que les acabo de mostrar, en esa obra enorme, son 5 tomos, dice que ya el siglo V tiene un rompimiento con la paideia homérica y entonces estamos más bien en presencia de una ilustración griega, es decir, que el siglo V, donde nace Sócrates, Platón, Sófocles, Eurípides, etcétera, se caracteriza por ser puramente racional. Yo no estaría tan de acuerdo. Yo no estaría tan de acuerdo. Hay otros especialistas que dicen no. En realidad, en Platón, ahorita ustedes juzgarán, dicen no hay una completa y pura exaltación del uso de la razón, de logos, como si Platón rechazara, digamos, completamente el uso del mitos. Ujú. Que me parece es más atinada esta segunda presentación, porque el pensamiento, compañeros, y ya vamos a empezar así a elevarnos, el pensamiento nace como poesía. El pensamiento, aunque se denomine logos, no nace lógico. No sé si me doy a entender. En griego, pensamiento, razón, discurso, palabra, lenguaje, se dice logos. Muy bien. Pero el logos, es decir, logos como pensamiento, no nace, no aparece en nosotros como lógico o no aparece bajo una forma lógica. El pensamiento aparece en el hombre bajo una forma poética. Me dicen, por favor, si algo no está quedando claro de lo que estoy diciendo. El pensamiento en el hombre aparece, se nos presenta, viene de suyo dado, más cercano a una cuestión poética, de poiesis, de creación, de invención, de imaginación, etcétera, que ligado o cercano al pensamiento lógico, al pensamiento matemático, al pensamiento abstracto, al pensamiento racional. Entonces, autores como Giorgio Colli, y este libro sí se consigue por ahí, Lore va a saber que sí. Giorgio Colli, que es un italiano del siglo pasado, escribió varios libros con un alumno suyo, que se me hace algo muy lindo, ¿no? El maestro escribe con su alumno. Escribe un libro, su alumno es Mazzino Montinari. Entonces, Giorgio Colli, Mazzino Montinari escriben un libro que no es ni de 100 páginas, que se llama El nacimiento de la filosofía. Y entonces se agarran, por ejemplo, los misterios de Eleusis, ¿no? No sabemos muy bien, o sea, no sabemos bien a bien qué pasaba en esas cosas de los misterios de Eleusis. Recurren a, por ejemplo, cuando van con el oráculo, los atenienses o en general el pueblo griego para decir, ¿se dan cuenta? El siglo V no es completamente logos, hay un montón de mitos, de pensamiento mítico. Lo que nosotros hoy llamamos mitología, asumiendo que hay algo de ficción en él, para los griegos no es mitología, es religión. Nosotros llamamos algo mito y parece que ya asumimos que hay algo de ficción, de mentira, etcétera. Para un griego no le llamarían mitología, para ellos es más bien un pensamiento religioso. Ujú. Entonces,
parece que en realidad, digamos que forma parte de nuestra naturaleza humana, que no podamos hacer una separación entre el pensamiento mítico poético y el pensamiento eh, lógico racional. A mí me parece genial lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a los autores que ocupan un montón de programas de estudio en la licenciatura en pedagogía, por esto que se llama la psicologización de la pedagogía, piensen en Piaget, dice, no, ya mi cuarta etapa es que va de los 12 a la etapa a la edad adulta, es el pensamiento racional, ¿no? El pensamiento abstracto. Aquí ya pueden hacer matemáticas. Y uno dice, pero en serio, y ya abandonamos lo demás, ya no vuelve, una vez que aparece el pensamiento abstracto y racional de las operaciones concretas, adiós el pensamiento mítico, los griegos y todos estos autores como Giorgio Colli o Guthrie dicen, no es cierto, se parece que no es cierto, sobre todo Colli y Montinari, parece que más bien el pensamiento, o sea, digamos, como formando parte de nuestra naturaleza, el pensamiento mítico, poético, una vez que aparece, nos va a acompañar de una vez y para siempre. Ajá. Interesante porque algo parecido dice la SEP, ¿eh? Ujú. Como si el pensamiento fuera gradual y entonces llegando a la edad adulta abandonamos o tendríamos que abandonar o nos hacen abandonar nuestra capacidad creadora, nuestra capacidad de formar mitos y entonces solo quedamos en un aspecto puramente racional y ven que la razón es el progreso, no es cierto. Habría que preguntarse cuáles son los mitos fundadores del siglo XXI. Ujú. Porque si resulta cierto que el mito no solo es creador, el mito no solo es fundador, sino que el mito educa, ¿cuáles son los mitos de los que nos estamos sirviendo hoy en día? Algunos de ustedes estuvieron conmigo en Textos Clásicos 3 y recordarán que el texto con el que terminamos ese curso de pensamiento latinoamericano es un texto de Adriana Puigros y que se llama Mito y Realidad Educativa. Entonces me acabo de acordar porque, por ejemplo, hoy en día Adriana Puigros, sin pensar en la antigüedad, está hablando de que hay mitos alrededor de la educación hoy en día, por ejemplo. Y habría que distinguir entre cuáles son mitos y cuáles son realidades, etcétera. Bueno, Platón está consciente de todo esto, ya estamos en el siglo V, y dice, ¿qué tenemos que hacer frente a estos mitos fundadores, ¿no? Frente a estos mitos que parece que nos detienen más que lo que nos permiten avanzar. Dice, hay muchas cosas que hacen daño en las obras, en el pensamiento, en general en el pensamiento ateniense. Entonces tiene que hacer una renovación de lo que él llama en el libro 3 de la República la Arjaya Paideia. Arjaya, les decía, tiene su raíz en el vocablo griego arge, que significa origen, que significa principio. Ajá. Y entonces Platón dice, yo no tengo algo en general contra los poetas, solo creo que tendrían que limpiar, hacer una purificación, digamos, de lo que dicen. Ujú. Mm, sí, bueno, entonces, sí podríamos, también ese libro, si lo podrían compartir, el de la dialéctica de ilustración de Adorno y de Horkheimer. Ah, es que es un problema que tienen los que quieren hacer del pensamiento algo puramente científico, tienen que sacar al mito del pensamiento o al pensamiento mítico poético. Ujú. Y habría que ver más bien una pregunta actual, ¿cuál es la potencia del mito? Digamos, del mito que educa. Y sobre todo esta última pregunta, me parece, ¿cuáles son los mitos fundadores que están teniendo lugar hoy en día? O sea, pero mitos, o sea, no es el Señor de los Anillos. Ajá, no. Me refiero a una cuestión
porque luego parece que asociamos mito a esas cosas, ¿no? Mito del Señor de los Anillos. No es cierto. Un mito no puede ser el Señor de los Anillos. Una característica esencial del mito es que no tiene autor el mito. El mito no tiene autor. Esos libros allí están firmados por alguien, salió de la cabeza de una persona. El mito no tiene esa característica. Piensen en el Popol Vuh, por ejemplo, escrito en maya quiché. Es un libro genial, ¿no? Por ejemplo, de mitología maya, de cosmogonía maya, etcétera. Yo creo que el Popol Vuh es un buen ejemplo de por qué el mito no tiene un autor. O sea, hablar de mito es mucho más complicado, ¿no? Aparte no creo que esté educando a una generación el Señor de los Anillos. Lo digo porque en alguna conferencia alguien decía en serio que se podría hacer un mito. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer en esta primera parte donde estamos hablando como una introducción al problema del paso del mito al logos? Y si es que en verdad es posible hacer una ruptura respecto a la paideia homérica y quedarnos puramente en una paideia platónica. Antes voy a hacer dos cosas muy breves. Les hablaré en 5 o 10 minutos sobre Platón para quienes no estén tan familiarizados con él. Y después me permitiré comentar en otros 10 o 15 minutos, no más, algunas partes que me interesaron de este otro libro que yo consulté para la clase de hoy, que es el de La Paideia, los ideales de la cultura griega. ¿Ven? Esa es la pinche librote este que da miedo, pero que me parece que desde mi punto de vista tendríamos que conocer muy bien los pedagogos. Es un libro de 1150 páginas. Toda la paideia de la antigüedad está aquí, excepto Aristóteles, ese está en otro libro, ¿no? Que también le dedicó Werner Jaeger. Platón nace en el 427 antes de Cristo y muere en el 347 antes de Cristo. Vivió aproximadamente entre 79 y 80 años. Decimos aproximadamente en el 427, en el 347, porque los griegos no decían nací en tal año, decían nací en tal número de olimpiada. Entonces yo nací en la Olimpiada 79, pero las Olimpiadas ya en la antigüedad, que son una aportación griega, se les celebraban como las de ahora cada 4 años. Entonces imagínense, tenemos un rango de 4 años para estar adivinando cuándo nació alguien. Entonces casi siempre en la antigüedad decimos aproximadamente nació y aproximadamente murió, porque sabemos que nació y murió en tal número de olimpiadas y esas olimpiadas fueron de tal a tal año, en un periodo de 4. Entonces son más o menos aproximaciones. Platón venía de una familia acomodada, de una familia aristócrata, una familia de aristócratas, es decir, venía de una buena familia. Eso tiene un término en, en griego, ¿no? Y entonces, la palabra es eugenos, ¿no? Eu es un prefijo en griego que quiere decir que algo está bien, que algo es bueno, como la eus bios, la buena vida. Entonces, eugenos, tiene un buen nacimiento, pero no que el parto haya sido exitoso, sino que su familia es buena. Y bueno, es que vienen de una familia acomodada. Sí, los griegos son aristócratas, fue una sociedad esclavista, ¿no? También hay que decirlo, por ejemplo, etcétera. Entonces, a tal grado era aristócrata la familia de Platón que creían que por el lado de su madre él descendía de los dioses. ¿Sí? La ascendencia de los aristócratas griegos podían irse tan atrás hasta que se encontraban a un dios, ¿no? Por ejemplo. En la primera Edad Media a Platón le decían el divino Platón.
no solo por la profundidad de sus ideas, sino también por su ascendencia. ¿No? Si nos íbamos hasta atrás en el árbol genealógico de Platón, según esto, nos encontramos a los dioses. Ujú. Eso por el lado de su madre, y por el lado de su padre podríamos llegar hasta Solón. Los En la Grecia arcaica tenían una lista que se llama la lista de los 7 sabios. Estos ya son mencionados por Platón, por ejemplo, los menciona en la Apología de Sócrates, ahí menciona a los 7 sabios. Diógenes Laercio, en este libro bello que se llama La vida de los filósofos más ilustres, comienza hablando de los 7 sabios. Uno de esos 7 sabios era Solón, que fue un legislador. Bueno, entonces por el lado del padre podría llegar el árbol genealógico de Platón hasta uno de los 7 sabios. En ese sentido era un eugenos, descendía de una buena familia Platón. Entonces, ¿qué educación recibió Platón? Eso es muy importante para entender en general todo el diálogo, la República. Pues Platón recibió una educación acorde a su condición económica. Ujú. Es decir, que se formó en Homero. Y esto es bien interesante. Porque precisamente hacia allá ahorita voy a comentar algo del libro de Jacques, de la Paideia. Porque Platón, por ejemplo, en el libro 3, que es donde empieza ya a hablar de la paideia del guerrero, de la paideia de la mujer y de la paideia del rey filósofo, ataca a Homero, pero ataca la educación que él recibió. Platón no dirige su crítica a la paideia homérica de manera gratuita. Es decir, ¿por qué Platón expulsa a los poetas? ¿No? O sea, ¿qué daño puede causarle un poeta a la conformación de un Estado? Es decir, y de un Estado de derecho, basado en la noción de justicia, no solo en derecho constitucional, sino en un derecho que más bien está pensado o está fundamentado en una idea eterna, en fin, un estado metafísico. Ajá. Precisamente lo que quiere evitar Platón es que sea dos cosas, o un estado solo de derecho y por otro lado, un estado como pasaba en Grecia en el siglo V, en el que gobierna la voluntad del más fuerte. Y eso lo podemos ver en el diálogo previo a la República, que es el Gorgias, donde una de las tesis más fuertes de ahí, en boca de un sofista que se llamó ahora sí Calicles, que no sabemos si existió o no, Calicles dice, gobernar es la acción que lleva a cabo el más fuerte. Uh, Hay un montón de trabajos en el que se han puesto a analizar la influencia de las ideas de Calicles en Nietzsche, por ejemplo, en las últimas obras de Nietzsche. Nietzsche sí dice algo, o sea, la verdad es que Nietzsche sí dice eso, ¿no? ¿Quién debe gobernar? Pues el más fuerte, porque toda la historia han gobernado los débiles, es decir, los cristianos. Eso es Nietzsche. Pero Calicles, en el Gorgias, un diálogo previo a la República, dice no, quien tiene que gobernar es el más fuerte. Y los débiles son para esclavizar. Y Sócrates, pues eso le suena sumamente alarmante, ¿no? A tal grado que la tesis final de del Gorgias es que el mejor estadista o el mejor hombre de Estado es nada más y nada menos que Sócrates. ¿Y por qué Sócrates? Porque Sócrates pretende que no gobernar a los hombres, sino que los hombres se gobiernen a ellos mismos. Eso es diferente. Es un razonamiento completamente distinto. Un excelente hombre de Estado, esa es la conclusión del Gorgias, no es el que gobierna, sino el que ayuda a que los demás se gobiernen a ellos mismos. Foucault escribió sus últimos libros sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo los últimos 2 cursos, el gobierno de sí y de los otros y el coraje de la verdad. Un buen hombre de Estado, un estadista, no legisla, no piensa en hacer leyes para que nosotros las obedezcamos y quien las obedezca es un buen ciudadano o no. Al contrario, te enseña que te gobiernes a ti mismo, que gobiernes tus pasiones, que reprimas tu ira, que te controles, que seas prudente, etcétera.
En esa medida estás educado. Si te gobiernas a ti mismo por tu propia razón o por el ejercicio de la propia razón, ¿dónde está la estética? Pues que eso lleva a embellecer tu propia existencia. Un hombre que no lo gobiernan de fuera, sino que se gobierna a sí mismo, está embelleciendo su propia vida. Lo que Foucault llamó, una estética de la existencia. Ya la obra de arte se vuelve uno, pero esto se ve en las acciones, en los actos, en el control, en el dominio. ¿Ven? Sigue estando presente el pensamiento, las categorías estéticas, ¿no? Una vida equilibrada es una vida justa, pero una vida justa también es una vida bella. Y si una vida es justa, es bella, también es buena. Ahí se entrelaza muy bien estética, ética y política. Y hay quienes, pues por ejemplo, juegan con estas cosas cuando dicen que tiene completo sentido en la estética y en la paideia platónica por lo siguiente, ¿no? Uno puede escribir la palabra estética y dicen, bueno, pero no es gratuito, como lo puse ahí con mayúsculas, que en la palabra estética esté la palabra ética. Si la estética se ocupa de lo bello y ética está dentro de la estética, entonces hay actos que son bellos. Y si hay actos bellos es porque son buenos. Y si estos actos son bellos y son buenos, dice Platón, son justos necesariamente. Fíjense nada más, ética, la justicia, ¿no? Y estética, lo bello. La justicia es bella. Si ponemos esta oración, la justicia, que es de lo que se ocupa la República, es bella, pues entonces, por supuesto, tiene sentido que la ética esté en la estética, incluso en la misma palabra escrita. La justicia es bella, es algo que liga a la ética con la estética. Bueno, entonces Platón recibe esta educación de la que va a criticar bastante, que es la educación homérica, porque considera que se requiere otra educación. Si yo, si vamos a criticar a la SEP, necesito conocer de viva carne la educación de la SEP para poder proponer otra. Es que los norteamericanos, ¿conoces la paideia, digamos, norteamericana? No, pues no. Habría que ver cómo podríamos entonces criticarla. Por ejemplo, bueno, Platón eh, empezó escribiendo en realidad obras de teatro. Él escribió un montón de tragedias, pero a los 17 años conoció a Sócrates. Lo escuchó ahí platicar de sus ondas a Sócrates, y entonces dice la leyenda, dice el mito, que Platón, cuando escuchó a Sócrates por primera vez, fue y agarró todo lo que había escrito y lo quemó. Y después fue y le dijo a Sócrates que quería ser su discípulo. Voy a completar la leyenda de cuando se conoce Platón y Sócrates con lo que dice Diógenes Laercio en su libro, La vida de los filósofos más ilustres, en el apartado que le dedica a Platón. Dice que Sócrates estaba durmiendo en su casa, ahí con su esposa, Jantipa, y entonces Sócrates en su sueño está cerca de un río. Ahí tiene los piececitos adentro, ¿no? Ven que lo meten los pies, nada más están así jugando. Así estaba Sócrates en el río jugando con sus piececitos en el río, y de repente vio a lo lejos que llega un cisne, un cisne blanco. Y el cisne blanco se posa en las piernas de, de Sócrates y se queda con él para siempre. Ese es el sueño de Sócrates. Pues al día siguiente conoce a Platón, y parece que, o sea, según la leyenda, Sócrates rápidamente identificó en Platón al cisne de sus sueños.
Si es verdad o no, no importa. La leyenda es bellísima. No importa si Sócrates tuvo ese sueño o no. Lo que importa es que el pasaje de cómo supuestamente se conoce Sócrates y Platón es lindísimo. Y eso tendría que bastar, ¿no? Más si pasó o no. Aparte, no tendríamos forma de saber. Entonces, Platón escucha a Sócrates y dice, este es el bueno, ¿no? Este es mi maestro. Supo reconocer en la voz de Sócrates a la voz de su maestro. Y Sócrates supo reconocer en Platón al cisne de sus sueños. Esto da para un montón de preguntas. ¿Cómo podemos reconocer en alguien a nuestro maestro? Y la opuesta, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer en la voz de otro al discípulo? ¿Podemos hacer tal cosa? Uno puede reconocer apenas escucha a alguien y decir, este es mi maestro. Yo quiero que él sea mi maestro. A mí me parece que sí. Pero me parece también que es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, poder escuchar a alguien y decir, este es un maestro, y escuchar a alguien decir, este es un buen discípulo, por ejemplo. Ujú. Preferimos decir en la antigüedad discípulo y no alumno, ¿no? Porque la palabra viene del latín, sería un anacronismo eh, interesante que habría que evitar. Bueno, entonces toman un montón de clases, pues Platón se vuelve el mejor alumno de Sócrates, o eso es lo que dicen. Ajá, eso es lo que dice la tradición. Tuvo otros alumnos, por supuesto. Ahí está Genofonte, que tiene su propia apología de Sócrates, que tiene su propio banquete de Sócrates, que tiene su propia obra que se llama Recuerdos de Sócrates, pero por alguna extraña razón, todos en la facultad, o la mayoría, dan el Sócrates de Platón y no el Sócrates de Genofonte, y menos el Sócrates de Aristófanes, el que hacía comedias y se burlaba de Sócrates, ¿no? En la comedia esta que se llama Las Nubes, y pues tiene una tienda Sócrates en las nubes y vende ideas. Imagínense, una cosa divertidísima. Ahorita voy por otro libro que les quiero recomendar. Es lo último que me compré en el Fondo de Cultura y vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Trata estas cosas que les estoy hablando. Ujú. Bueno, eh, Sócrates muere en el 399, lo obligan a beber la cicuta, el veneno este, que poco tiene que ver con la muerte que pone Platón de su maestro en el Fedón, así se llama el diálogo. En el Fedón, Sócrates tiene una actitud más estoica, que de hecho los estoicos van a adoptar de Sócrates. Entonces Sócrates está ahí con la cicuta y está filosofando con sus amigos. Llega la esposa de Sócrates con sus hijos llorando. ¿Por qué aceptaste esto, güey? No, mames, ¿y ahora cómo le vamos a hacer nosotros, no? Y Sócrates, esta mujer no sabe de filosofía, sáquenla, ¿no? ¿Por qué llora? ¿Por qué asume que la muerte es mala si no ha muerto? Si no ha muerto, no sabe. Si no sabe, es ignorancia. La ignorancia es mala. No tiene por qué llorar. Y dice las últimas palabras del Fedón, que es una cosa bellísima y cito de memoria. Yo me voy de este mundo y ustedes se quedan. Entre ustedes y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Eso no lo sabemos, salvo los dioses. El final no solo es altamente poético, y vean, lo estoy haciendo a propósito, porque si el final es poético, uno diría entonces, ¿por qué Platón, quienes hayan leído el libro 3, por qué Platón dice que hay que expulsar a los poetas? ¿Por qué hay que limpiar algunas de sus obras? ¿No? Pues, dice Sócrates, pues es que Jantipa, mi mujer, no tendría que estar llorando. ¿Por qué lloramos cuando alguien muere? Si no sabemos qué es la muerte. No sabemos, eso es ignorancia. Ujú. Que el que sabe lo que es la muerte es el que está muriendo y nadie más. Entonces, si no sé qué es la muerte, ignoro lo que es la muerte, no tiene sentido que llore, porque llorar es asumir que la muerte es mala y no sabemos si es mala o es buena. Entonces Sócrates por eso dice,
Yo parto de este mundo y ustedes se quedan. Entre ustedes y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Morir o vivir, no lo sabemos. En el Fedón todavía no lo sabemos, pero dice Sócrates, nosotros no lo sabemos, salvo los dioses. Y si uno hace el ejercicio de leer el Fedón y después regresar a la apología, ¿cuál es uno de los cargos en contra de Sócrates? La acebeía, la impiedad. No cree en los dioses en los que cree en la ciudad, la polis. Decían que Sócrates leyó los libros de Anaximandro y entonces decía que el sol no es un dios, sino que es una piedra enorme ardiendo. Fíjense. Y Sócrates dice, sí, yo leí esos libros. Ya desde aquel entonces leer ciertos libros era peligroso. Y fíjense, Anaximandro tenía razón. El sol no es un dios, es una piedra ardiendo. Y entonces, si Sócrates es condenado a muerte por decir que no cree en los dioses, ¿por qué sus últimas palabras, literalmente sus últimas palabras antes de morir, son refiriéndose a los dioses? Sócrates no era culpable. Yo parto de este mundo y ustedes se quedan. Entre ustedes y yo, ¿quién lleva la parte? Nosotros, los hombres, no lo podemos saber. Nuestra razón no da para tanto, pero la de los dioses sí. Es decir, que creían los dioses. Y el cargo por el que lo condenan es no creer en los dioses, por ejemplo. Muy interesante cómo podríamos hacer ahí un montón de rastreos y establecer puntos de unión, de contacto, solo en los primeros diálogos platónicos. ¿Por qué muere Platón? ¿Por qué muere Platón? ¿Por qué muere Sócrates? Por un acto de injusticia. Pero la injusticia no aparece sola, dice Platón. Si la injusticia es, fíjense cómo va la cadenita del razonamiento. Si la injusticia que llevó a que condenara al pueblo griego a Sócrates es injusto, ¿qué hay detrás de la injusticia? La ignorancia. El injusto no es injusto porque su alma sea injusta. El injusto es injusto porque es ignorante. Si es ignorante, hay que educarlo. ¡Tarán! La República. La República, como decía Rousseau en el prólogo al Emilio de la Educación, no es un libro de leyes. Y lo dice así Rousseau, ¿no? Si alguien se acerca a la República de Platón pensando que va a encontrar leyes, juzga los libros por el título. Si la República de Platón es el libro más bello jamás escrito sobre educación. Eso lo dice Rousseau. Y lo dice regañando las ideas educativas de John Locke. Dice, John Locke no sabe de educación. Si quieren saber de educación, léanse La República de Platón. ¿No? Ese libro no habla de leyes. Ustedes ya lo pudieron leer. Bueno, unos partes. Es un libro, es el más bello libro jamás escrito de educación. ¿No? La paideia platónica. Entonces, el diálogo, la República, lo escribe Platón o lo empieza a escribir poco después de la muerte de su maestro. Fíjense, tuvieron que, es algo bien cabrón, es algo bien fuerte en realidad. Cómo el discípulo hace pervivir la memoria del maestro asesinado injustamente. Es el siglo XXI, de verdad. Siguen siendo los que ahorita ya serían maestros, los 43 de Ayotzinapa. Esos tres jóvenes estudiantes, hoy por el tiempo ya serían maestros. Entonces, los chavos que salen a marchar, por ejemplo, allá en Guerrero y aquí, sus padres que los buscan, son sus discípulos, porque quieren lograr que la memoria de esos futuros maestros, ajá, de la interrupción brutal de esos futuros maestros, detuviera también su memoria. Es interesante ver cuáles son los motivos que llevan a Platón a escribir un libro, el diálogo más importante, según el propio Werner Jaeger, porque es una de sus tesis en la Paideia, que el libro principal de Platón es La República. ¿De qué trata?
sobre justicia, sobre paideia, sí, pero otra lectura desde la filosofía de la educación es que el discípulo honra a su maestro. ¿Por qué mataron a mi maestro? Por injustos, pero en realidad no es que sean injustos, nada más son ignorantes. No los culpo, son ignorantes. ¿Qué quiero para que dejen de ser ignorantes? Voy a hacer un diálogo que Platón escribió en 10 años la República, eh, en el que muestre a través del propio maestro muerto, el Sócrates muerto estaría educando nuevamente, y mostrar cómo es que podríamos salir de ese estado en el que somos injustos, no porque decidamos, no porque lo decidamos, sino porque somos ignorantes. Inviertan los términos. Si el ignorante es injusto, pues el sabio es justo. ¿Qué necesitamos para llegar a formar a esta persona que es sabia, que es inteligente, al filósofo, a la filósofa? Porque Platón nunca, y por favor nunca piensen que Platón excluye a la mujer como si lo hacía Aristóteles. Vamos a ver dentro de 8 días, Platón no. Platón dice, el alma es la que se separa del cuerpo y llega a contemplar las ideas. El alma, ¿por qué tiene que ser hombre o mujer? El alma, que es en realidad lo que somos para Platón, alma y no cuerpo. El cuerpo es el que es o masculino o femenino, vamos a ponerlo en esos términos. El cuerpo es el que es femenino o masculino. El alma no sabe de esas cosas. Luego entonces, si el alma es la que gobierna, la ciudad puede ser gobernada por hombres o mujeres. El cuerpo en el que estamos, para Platón, es accidental. Lo que conoce necesariamente es el alma. Luego entonces, si el alma es la que conoce y el cuerpo, hombre o mujer, es accidental pero no necesario, poco importa. Los dos pueden gobernar. Los dos pueden ser filósofos reyes y filósofas reinas, que es algo que no sé por qué no se trabaja tanto de Platón. Es un descuido enorme. Está en el libro quinto de la República. Tesis que, por cierto, también retoma Sor Juana Inés de la Cruz, para justificar en su época por qué ella puede filosofar. Todos le decían que no a Sor Juana, ¿no? Pero ¿qué tradición imperaba en la época de Sor Juana? El escolasticismo, es decir, Aristóteles. Uno de los primeros textos filosóficos de Sor Juana es una reformación de los estudios. Y esta reformación de los estudios consiste en abandonar el escolasticismo, que es aristotélico, donde la mujer no puede pensar, y regresar al agustinismo, es decir, al platonismo de San Agustín, en el que lo que filosofa es el alma, no el cuerpo. Ajá. El alma no es, el alma en Platón no es hombre o es mujer. Ujú. Lo que digamos, lo que es hombre o mujer es el cuerpo, pero no el alma en Platón. Sí, dime. Es que yo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que desde el punto de vista de Platón, el alma es algo que existe desde mucho antes, ¿no? Del cuerpo. Ajá, pero entonces no, o sea, no entiendo cómo llega al cuerpo esa alma. O sea, tal vez me estoy aquí yendo a volar con la cabeza, pero no entiendo cómo llega a ese cuerpo sin saber de su género, si socialmente es como tan diferente, ¿no? Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Sobre todo te agradezco porque me haces pensar en una cosa lindísima en Platón, para que veas cómo precisamente, Sabina, Platón, aunque quiere sacar algunos mitos, en realidad no puede sacar. O sea, Platón, cuando ya no puede responder algo puramente racional o de forma puramente este, lógica, recurre al mito, recurre a una imagen. Dice, bueno, ya sus interlocutores,
Pues sí, ¿no? Yo sé que esto es muy complicado. Mira, imagínate tal situación, por ejemplo. En el libro 7 de la República, pues es el mito de la caverna, ¿no? ¿Cómo llega? Tu pregunta es muy interesante. Está muy bien. ¿Cómo llega el alma al cuerpo? Por supuesto, ¿cómo llega el alma al cuerpo? Platón no responde de manera lógica, responde a través del mito. Lo podemos encontrar, desde mi punto de vista, en el diálogo más difícil de Platón, que es el Timeo. Entonces, cuando están dos personas, compañeras, cuando están dos personas teniendo relaciones sexuales, cuando están en el coito, es el cuerpo de uno y es el cuerpo de la otra. El propio movimiento que genera pues el propio acto sexual, creía Platón que genera ondas que se desprenden de los cuerpos en movimiento. Aquí hay ondas que no estamos viendo, aquí están los cuerpos en el acto sexual, y entonces estas hay vibraciones que están así, que se van, 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 hasta que llegan al lugar donde están las almas eternas. Y son esas mismas vibraciones, esto es puro mito, ¿eh? Y son esas mismas vibraciones que son las que ocasiona el cuerpo de los amantes, las que toman un alma y lo regresan. Y entonces hay chamaco o chamaca. Ujú. Ahora, si ustedes se leen no solo el libro 3 de la República, sino el libro 2 también, Platón dice, por supuesto que las personas creen que la mujer no puede pensar por ser mujer. Es un error enorme. Y que los hombres sí por ser hombres. Y él dice, no es cierto, porque en donde están las almas eternas, solo contemplando lo eterno, que es la idea de bien, eh, lo único que lo contempla, la única parte de nosotros que puede contemplar es el, es el alma, no el cuerpo. Por eso es que Platón ahí en realidad sí revoluciona bastante esta parte, Sabina, porque él dice, han estado equivocados, nada tiene que ver con ser hombre o mujer. Ajá. No, por supuesto, o sea, Platón ahí es nada más una excepción, porque la regla es lo contrario, ¿no? Que la mujer no puede, por ejemplo. Ajá. Y creo que el cristianismo va a ignorar esto. Iván dice la reencarnación. De hecho, propiamente, o sea, la posición platónica es la inmortalidad del alma, ¿no? Este, sí, Sabina, adelante. Pero, y entonces esta alma, que regresa, y que se convierte en una persona, eh, ¿puede puede cambiar? O sea, en sus varias vidas siendo alma eterna y vino y regresó y fue y trajo y vino, ¿puede cambiar como, em, su esencia, por así decirlo? Muy interesante. Y te agradezco que estés haciendo estas preguntas. Mira, te voy a responder, ¿eh? Este es el libro que les decía. Se llama La crisis de la utopía. El título es genial, se llama Aristófanes contra Platón. Lo hizo un profesor de filología y de filosofía italiano que se llama Luciano Cánfora. Este libro está recién salido, o sea, salió el año pasado en Italia y ese mismo año el fondo ya lo tradujo, ¿no? Aristófanes contra Platón. ¿Por qué Aristófanes contra Platón?
una de las obras, Sabina, por ejemplo, de más populares en esa época, en el siglo V de Aristófanes, no fue necesariamente las nubes en la que se burla del maestro de Platón, en la que se burla de Sócrates, donde lo tienen en las nubes y tiene una tienda y vende ideas. Se entiende, ¿no? Sócrates siempre anda en las nubes, literalmente, como decimos hoy. Sino tiene una obra que se llama Las Asambleístas. El solo título ya era motivo de risa para los griegos. Como que las asambleístas. La vida política no era para las mujeres. No sé, porque no puedo verlos a ustedes, verlas en este momento. Pero seguramente cuando yo dije las asambleístas, nadie se rió. Porque hoy en día hay mujeres asambleístas. Mujeres que han llegado a estar al frente de un país. Dilma Rousseff, en Brasil, por ejemplo. Merkel, que ya cuánto rato lleva en la silla en Alemania, ¿no? Etcétera. Pero para los griegos del siglo V, por ejemplo, esta comedia de Aristófanes, el título era una cosa de risa. Las asambleístas se cagaban de la risa los griegos. Y luego hay una protagonista. Y la protagonista, Sabina, todo el grupo, se llamó, bueno, se llama, ¿no? Si ustedes leen la comedia, pues, ahí está. Se llama Praxágora. Y entonces, Aristófanes, o sea, también el solo nombre de la protagonista era motivo de risa. Por eso es una comedia, fíjense, es una comedia que se llama Las Asambleístas. Praxágora ya era algo de risa para los griegos porque sabían que Praxágora se compone de la palabra praxis, que es actuar, que es acción, y se une con la palabra ágora. El ágora es la plaza pública en la que tenían debates los encuentros políticos. ¿Cuál es la traducción de Praxágora, la protagonista de las asambleístas? La que actúa en la plaza pública, la que actúa donde se toman decisiones para la polis. De esto se reían. Es una comedia. Que por cierto, no sé si no lo sabía Sabina o alguien más, en el teatro griego no podían entrar las mujeres. O sea, el público del teatro griego eran solo hombres. Oye, pero si la comedia dices que tiene una mujer que se llama Praxágoras, entonces había mujeres que actuaban, tampoco. Los hombres, los actores, se disfrazaban de mujeres, de las mujeres que eran los personajes de las obras, y ellos las representaban. Imagínate. Seguramente hay un montón de material ahí que les interesaría a varias de ustedes, ¿no? Trabajarlo. Hay un grupo de maestras en España, en la Universidad de Navarra, específicamente, que publicaron un librito. Yo lo disfruté mucho cuando estudiaba estas cosas en la licenciatura y maestría, que se llama, está en el siglo XXI, La conceptualización de lo femenino en la antigua Grecia. Y ellas mismas son dos profesoras de la Universidad de Navarra, tienen libros sobre el transvestismo en el teatro griego y cosas por el estilo. Bueno, entonces, ¿por qué este libro que te digo que es muy bueno? Aristófanes contra Platón, de este italiano. Porque Aristófanes está en este desmadre, ¿no? De que se burla de las asambleístas, de la protagonista que sea como la heroína, Praxágoras, la que actúa en el ágora. Los griegos, eso es para reír. Y Platón que está diciendo, güey, es que tú te burlas de que una mujer les cuento poquito, Praxágora, la mujer, la protagonista, no actúa como mujer, se tiene que disfrazar de hombre ahora ella para poder intervenir. Ajá. Es algo muy interesante esas cosas ahí, la verdad. Las mujeres disfrazándose de hombres para poder hacer vida política, los hombres reales disfrazándose de mujeres para poder actuar. Hay mucho que decir al respecto todavía. Pero Platón está diciendo, es que ustedes asumen que la política, que la que mató a mi maestro, tiene que ver con o ser hombre o con ser mujer. La política tiene que ver con la justicia.
que es de lo que trata el diálogo. ¿Sí me doy a entender? A Platón no se sienta a discutir si un hombre se puede besar con un hombre o una mujer con una mujer. Platón le interesa. Dice, si un hombre se va a usar con un hombre o una mujer se va a acostar con una mujer, es su pedo, ¿sí? Perdón, pero es así. ¿Qué es lo que le interesa? Que sean justos. Pensemos a Platón, ¿no?, en el siglo XXI a partir de Badiou, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado. Si un hombre se quiere acostar con un hombre y una mujer con una mujer, o los cuatro se quieren encerrar y hacer un desmadre, que lo hagan, si su alma es justa. O sea, lo que le interesa a Platón no es el cuerpo y el uso de estos, sino el uso que hacemos del alma. Esto parece una ventaja para Platón, para Foucault no lo era, precisamente en la historia de la sexualidad, en el uso. No es este Foucault, es este otro italiano. Ahora están saliendo muchos italianos, qué bueno porque casi no los mencionamos. Giorgio Agamben tiene un libro que está genial, Sabina, se llama El uso de los cuerpos, precisamente. Y entonces, si habláramos del tema del uso de los cuerpos y su diferenciación respecto al alma en Platón, tendríamos que decir eso. A Platón tienen una cierta indiferencia al cuerpo. Foucault le hace pagar muy caro a la verdad a Platón ese descuido, ¿no? O sea, si Foucault le critica algo a Platón es que haya descuidado el cuerpo, pero es que a Platón, perdón, no le interesa el cuerpo mientras el alma se ajusta. Y se entiende en este sentido porque, bueno, pues Platón enterró a su maestro, lo obligaron a beber veneno. Entonces, esto es injusto, pero lo que es injusto no es el cuerpo. El uso del cuerpo, digamos nuevamente que es accidental. Lo que es necesario en nosotros es el alma. Déjenme ver qué tenemos en el chat. Me dice Sabina si contesté o no. Yair, ¿qué crees? Que no sé qué es mansplaining. ¿Me explicas? Pues literalmente es como cuando un hombre trata de darle un discurso a una mujer desde algo que a lo mejor no ha vivido, no ha experimentado, ¿no? Como esta superioridad de decir, yo sé más que tú, ¿no? No hables. Básicamente es eso, ¿no? Pero pues Muy bien. transportándolo a que ellos hacían las figuras de las mujeres en la comedia, pues yo lo sé hace mejor que tú, ¿no? Entonces es algo que sí, sí es muy interesante analizarla desde la comedia como un acto también educativo, ¿no? Que va pues reformando y dando idea que las mujeres pues no tienen a lo mejor ni voz ni voto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Con Aristóteles no les va mejor, ¿eh? Digo, mejor de lo que lo hace Aristófanes. Este, Podemos hablar de eso si quieren la otra semana. No está en el libro que nosotros vamos a consultar. Nosotros vamos a ver la poética. Lo que dice Aristóteles sobre la mujer está en la política. También, fíjese, en la política. Y es el mismo título en griego, el de Platón y el de Aristóteles. Es politeia, que significa un montón de cosas, ¿no? Politeia significa varias cosas. Pero sí, no sabía qué era eso, pero tienes toda la razón. En Aristófanes, en Platón no, en Platón no. Este librito vale mucho la pena, me lo recomendó el profesor Renato. Me dice, tú que trabajas estas cosas de utopía, mira, acaba de salir este librito y ese mismo día fui por él, ¿no? Entonces, pues gracias a Renato que me hizo conocer el libro, hablando de maestros queridos, ¿no? Bueno, entonces, Lore en el chat dice, es lo que justamente dice el libro 3 de lo peligroso de los mitos porque los actores tienen que imitar a las mujeres. Entonces, ¿por qué Platón critica eso? ¿O esas reglas se aplicaban únicamente para los gobernantes? Es que Platón ya a lo largo en general de la República, que es un libro que, o sea, lleva un rato estudiarlo, ve una amenaza y es que el poeta habla a los niños como si
él supiera de lo que está escribiendo. Ajá. Pero el poeta, por ejemplo, Homero escribe sobre guerreros, ¿no? Sobre guerreros griegos y guerreros troyanos. Pero Homero era guerrero. Tal vez lo que decía Yair, ¿eh? Pero Homero era guerrero, pues no era un guerrero. Él es un poeta. Por eso dice Platón, aguas, porque este cabrón nos está educando. Homero educa a toda la Hélade, habla sobre cómo debe ser un guerrero. Todos los chavos quieren ser guerreros, todos los jóvenes atenienses quieren ser guerreros, pero Homero no es un guerrero, Homero es un poeta. Por eso es que imita. En el libro 3, en el libro 10, ahora dice Platón, el poeta está 3 grados lejos del ser, porque está la idea de mesa, después está el que hace la mesa, el carpintero, el hacedor de mesas, y después está el que pinta la mesa, el que la imita. Si alguien ve una mesa en un cuadro y dice, no, esta mesa está bien chingona, está 3 grados lejos del ser. Lo real no es lo que se ve, está diciendo Platón, lo real se piensa. La realidad no se ve, la realidad se piensa. Osiris, para educar no hay que imitar bien. De hecho, esta parte de la imitación, la famosa mímesis griega, está ahorita en lo que dices y está en pues gran parte de la poética, ¿no? En Aristóteles. No hay que imitar lo que no es digno de ser imitado. Eso es diferente. No hay que imitar lo que no es digno de ser imitado. Voy a ir a la República. Esta es la de la UNAM. Se la recomiendo mucho porque a diferencia de la de Gredos, esta sí tiene el texto en griego. Es una edición bilingüe. La de Gómez Robledo. Entonces, miren, ya es desde el inicio. Vamos a República 3. Nada más quedé con ella. Libro 3. Dice Sócrates que ya tiene aquí los interlocutores que se llaman Glaucón y Adimanto. Glaucón y Adimanto también es importante, son hermanos de sangre de Platón. Hay también escritos sobre por qué Platón pone en su libro principal, según Werner Jaeger, como interlocutores a Sócrates, de Sócrates a 2 de sus hermanos, porque quiere mostrar que la virtud no se hereda, tema que ya está en el Menón, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces con la arete si no se hereda? Se enseña, y si se enseña, ¿quién la puede enseñar? ¿El sofista? Y si el sofista la puede enseñar es porque él es virtuoso, si no, no puedo enseñar lo que no sé. ¿Se puede enseñar lo que no se sabe? ¿Qué opinan? ¿Se puede enseñar lo que no se sabe? Pues Jacques Rancière, el del maestro ignorante, precisamente esa es la tesis de Jacques Rancière, por eso causó tanto interés ese librito cuando salió en el 84. El maestro ignorante de Jacques Rancière es de 1984, porque ahí dice que sí se puede enseñar lo que no se sabe. Platón se cagaría de esto, diría, no, ¿qué le pasa a Rancière? Ajá, pero él cree que no, ¿verdad? Que eso no se puede enseñar, ni la virtud ni eso. No, no se puede, se tiene que contemplar, por ejemplo. Para Platón sería una barbaridad, por eso le molestan tanto digamos, Rancière sería un sofista, por meter en su libro, El maestro ignorante, léanlo, la verdad que vale mucho la pena, así uno Jesús. Tienen que decir, o sea, el sofista no puede enseñar lo que no sabe, te está engañando, es una patraña, ¿no? Bueno, entonces, libro 3 de la República, cito.
El parágrafo es 386A. Tales son, por lo que puede verse, nuestros principios en lo tocante a los dioses, y lo que han de oír y no oír desde la infancia, quienes han de honrar a los dioses y a sus padres, y fomentar entre sí, como algo en nada despreciable, la amistad. Estas son las primeras líneas del libro 3. ¿Qué vamos a retomar nosotros de aquí? Que Platón ya en el libro 3, en la primera línea, está anunciando el contenido de todo el libro. Es decir, que Platón censura y aprueba lo que se debe y lo que no se debe oír en qué momento de la vida. Dice aquí, desde la infancia. Ajá. El texto en griego dice acousteon, si lo escuchan, acústica. Es que no hay buena acústica. En griego dice acousteon. Acústica viene del griego acousteon, ¿no? Dice que se debe escuchar. Aquí la traducción dice oír, pero me gusta precisamente por eso más el texto en griego, porque dice acousteon, acústica. ¿Qué se escucha y qué no se debe escuchar? ¿En qué momento dice? En la infancia. Y vean el término en griego que utilizó para este Platón, es paidón, o sea, paidos, de donde viene pedagogía. Pedagogía lo descomponemos y dice Gauguin, que es conducir, y paidos, que es niño. Y aquí dice, acousteon eutusek paidon. O sea, la oración completa en griego es acousteon tekayuk acousteon eutusek paidon. Escuchar y no escuchar desde que uno es niño. Aquí dice desde la infancia, pero en griego dice paidón, porque que yo sepa no existe algo como infancia en griego. Es niño. Sería más bien niñez, ¿no? Más niñez que infancia. Y de hecho son cosas distintas. Este mismo George Agamben tiene un libro chingoncísimo en el que critica ese uso de niñez e infancia. El libro se llama Infancia e Historia. Pero entonces vamos a analizar con calma esto. ¿Qué se debe oír y qué no se debe oír? Está diciendo, los poetas han educado a los griegos. Muy bien. ¿A dónde nos ha llevado eso? Parece que tendríamos que reformar algunas cosas. ¿Qué sí pueden oír de la Ilíada y qué no pueden oír? ¿Y para qué Platón está censurando lo que se puede escuchar y no se puede ir desde que uno es un chavito, desde que somos morralitos? Bueno, pues lo que está diciendo es que deben honrar a los dioses. Y fíjense, nuevamente, ¿quién está hablando de honrar a los dioses? Sócrates, al que habían matado poniéndole con un cargo que él, evidentemente, del que no era culpable, ¿no? No creer en los dioses, pues aquí está, en boca de su maestro, que la paideia empieza, fíjense, la educación de los niños, dice Platón, empieza cuando censuramos y aprobamos lo que debe escuchar y lo que no debe escuchar. Porque resulta que a partir de la acousteon ton paidón, de lo que se escucha desde niño, vamos a tener chavitos que honren a los dioses y a sus padres. Y con lo que termina, y que no desprecien, que no tengan en poca cosa la amistad. Para Platón, la amistad es un principio para filosofar. Nadie filosofa aislado. Eso escuchaba la otra vez en una conferencia que dieron sobre filosofía en México, un profesor de la facultad, Victorico Muñoz, y entonces alguien decía, bueno, pero es que, ¿por qué nada más tenemos a Sor Juana, no? Como la filósofa del siglo XVI, del siglo XVII. Dice, bueno, pues es que es un problema, es una mentira, porque no se filosofa solo. Lo que pasa es que no hemos estudiado a las otras filósofas que estudiaban con Sor Juana. Sor Juana estudiaba con otras monjas. ¿Quiénes son las otras monjas? Eso es lo que hay que investigar. Ella brilló, pero no filosofa en su cuarto con libros, filosofa con amigos. Y Sor Juana era platónica. Ese es un buen trabajo de investigación, el nombre preciso de las filósofas compañeras de Sor Juana.
por ejemplo. ¿Dónde inicia la paideia platónica? ¿En qué se escucha y qué no se escucha? ¿Por qué? Porque para Platón lo que se escucha va directo al alma. Es puro pitagorismo. Es puro pitagorismo. Lo que se escucha va al alma. Por eso es que tiene que hablar Platón, compañeros, de la música. Los griegos tenían, digamos, 4 variaciones dialectales del griego. El dórico, el lático, el frigio y el eólico. Es decir, uno puede decir, yo hablo griego. Sí, pero puedes hablar griego dórico, ático, frigio y eólico. Ahora, lo interesante, esto está en todo el libro 3 y en el libro 4, que es lo de la Jaya Paideia, es que según Platón, y esto es muy importante, según Platón, cada variación dialectal del griego en el siglo V tiene, o sea, cada uno de estos grupos de hablantes de estas variaciones dialectales del griego tienen una escala musical, que por cierto son las escalas musicales que todavía se enseñan hoy en día. Hay una escala que es la dórica, la frigia, la eólica y la ática. Si uno escucha acusteón nuevamente, ¿no? La acústica, el oído que va al alma, lo que se escucha va al alma. Por eso te amo, llega al alma, no mames. ¿Cómo me encanta escuchar que me diga que me ama? Pues sí, Platón diría, por supuesto, porque todo va directo al alma. Uh-huh. Es que no me gusta cuando me hablas así, me duele. Pues sí, dice Platón, porque la paideia empieza en lo que se escucha y va al alma. Por eso no podemos escuchar todas las cosas que dice Homero de los guerreros, porque un montón de ellos lloran. Ve nada más cómo le hablan a los dioses. No podemos hablarle así a los dioses como le hablan los héroes de Homero, que es con lo que se ha educado. Así no podemos hablar nosotros. ¿Ya ven cómo se empieza a unir la crítica a la paideia homérica y la paideia platónica? ¿No? Entonces es puro pitagorismo, porque lo acusteón, eutus, ekpaidon, lo que dice aquí en griego, es que qué se escucha y qué no se escucha. Y parece que Homero, que es el que educa y se canta, por eso son poesías, si ustedes ven, la Ilíada tiene 24 cantos, porque literalmente se cantaba. La gente, así como hoy los domingos traen su chicharrón y los nopalitos, el cartón de cervezas, se traen ya, cuando están más jalados, se traen a los norteños y todo, y uno empieza a cantar las canciones que cantan los norteños. Lo mismo hacían los griegos, pero contrataban a poetas que se supieran la Ilíada, en serio. Y entonces la gente se ponía ya jalada en los banquetes a recitar a los que contrataban para cantar. Ahora, pues no traigo mucha lana, no me alcanza para del canto 20 al 24 de la Ilíada. Pues nos lo echamos, órale, etcétera. Platón dice, Homero está en todos lados. Sí, exacto, Martitzel. Sí, 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 sí. O sea, ha de haber sido otra cosa, ¿no? También bien divertido. El chiste es que para Platón no lo era tanto, porque lo que está en juego es tu alma. Dice Platón, si dejamos que los jóvenes, desde niños, ekpaidon, paidos, niño, si dejamos que los niños desde niños escuchen cosas como la Ilíada y la Odisea, vamos a seguir en un estado injusto. Y un estado injusto es un estado feo. Un estado injusto no es un estado bello. Y de hecho, el nombre que le da Platón a su ciudad utópica, que es la República, tiene nombre, es Calípolis. Calípolis, del griego kalos, donde viene caligrafía, por ejemplo. ¿Qué es caligrafía? El que escribe bonito, el que tiene una bella escritura. ¿Por qué la república ideal, utópica de Platón se llama Calípolis? Polis, ciudad. Literalmente es una ciudad bella. ¿Y por qué es bella? Pues ¿de qué trata todo el diálogo? Porque es justa. Una ciudad bella es una ciudad justa, lo que decíamos, ética y estética. Es una sola cosa.
la estética y la ética. Por eso Platón sí le da nombre a esta ciudad, y es Calípolis. ¿Y cómo podemos iniciar la formulación de la constitución o la erección de un Estado que es justo y que es bello? Educa a su gente. Pero si los vas a educar, por favor, no les digas estas cosas, no digas que repitan estas cosas que le hacen daño a su alma. ¿Cuáles son esas cosas hoy en día? Disculpen el ejemplo, pero donde yo vivo se escucha todo el tiempo. O sea, quiero decir por donde yo vivo, no específicamente en mi casa, no para nada. Ajá, pero toda esta zona, así, la periferia, en un montón de lados, nada más hay que salir para escucharlo. A la gente no le falta ver bugs, le falta mundo, que es distinto. Llega el chavito de 3 años, llega su tío, que es el divertido, el chistosito, se siente don comedia y le dice, oye, ven, te voy a dar 5 pesos y ahorita que llegue tu otro tío, le dices, puto. Y entonces llega el otro tío, ve al chavito de 3 años que no sabe nada de la vida y le dice a su tío, puto. ¿Y qué hacen todos los demás? Le aplauden. Es así. A eso y no a otra cosa se refiere Platón. ¿Por qué ese chavito no puede imitar lo que decía Osiris? ¿Por qué habría que censurar a ese tío? Porque no lo está educando. Porque lo que le dice Platón, se le va a su alma. Si regresamos a lo que se escucha va al alma, pensemos nuevamente en las escalas que le estaba contando. Tenemos la escala dórica, la eólica, la frigia y la ática. Cada una de ellas se tocaba de manera distinta. Se cree que la escala dórica era una escala que tenía una base en percusiones con tambores grandes. Entonces, tan, 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 y de repente iba acompañada por trompetas. Evidentemente, las trompetas, los instrumentos de viento de los griegos, no, cada uno emitía solo una nota. Entonces tenían que haber varios para formar armonías y cosas por el estilo. Si querías formar un acorde y un acorde se forma con 3 notas, necesitabas a 3 personas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, tan, 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 y de repente las trompetas, eso dice Platón, la escala dórica, tiene sentido que sea dórica, dice, porque los dóricos son guerreros. Dice, en cambio, la escala ática es un poco más dulce, ¿no? Es más tranquila, la melodía es más lenta, se puede tocar, por ejemplo, con la flauta de pan, que son estos tubitos que se soplan, que producen un sonido, con la cítara, etcétera. Dice, por eso es que los áticos son más racionales. Es Grecia, es Atenas propiamente. Es decir, que el tipo de música que uno escucha, nuevamente el acousteon eutus ekpaidon, forma al alma. Nuevamente, ¿no, Sabina? La educación o la paideia platónica tiene que ver con lo que se escucha y por eso dice Platón, hay que censurarlo, no porque va directamente al alma, no al cuerpo. El cuerpo sí se tiene que educar, es la parte siguiente, la parte de la gimnasia. Ajá. Pero ¿por qué se educa al cuerpo con la gimnasia? Que había un maestro especial para la gimnasia, el gimnasiarca. Entonces el gimnasiarca educa al cuerpo. Eso está muy bien. Pero ¿por qué motivo? Es el único motivo por el que puede, porque es el que cuida al alma. Si tú tienes algo muy valioso, la neta, ¿lo dejarías ahí al descubierto en cualquier cosa? No. Todavía hoy en día se me acaba de ocurrir algo muy, muy chafa, si quieren ustedes. Para la gente, pues algo que es muy valioso, le mandan a hacer un nicho, ¿no? Y le ponen adentro una virgencita y una cadenita que les dio no sé quién, porque para ellos es muy valioso. Entonces, mandan a hacer un nicho especial para esa cosa, ¿no? Y ahí la tienen. El mismo razonamiento tiene, digamos, Platón, ¿no? Si el alma es lo más preciado y mientras estamos en este mundo está en el cuerpo, tienes que cuidar al cuerpo porque el cuerpo es el que cuida el alma.
Entonces dice, sí, lo único que voy a retomar de la antigua paideia, de la arjaya, arjé, principio origen, de la primera paideia, que es la homérica, es el cuidado del alma y el cuerpo. Dice, pero el alma en realidad se educa a través, o sea, el verbo es paidegu, paideia, paidein en infinitivo, y en primera persona del singular es paidegu, es decir, yo educo. Ego paidegu, yo educo. Entonces, uno educa con lo que le dice al chavito, ¿no? Por ejemplo, la risa, ¿no? Después de que dice, no podemos permitir, debemos censurar que los chavitos escuchen cosas donde los guerreros se lamentan, donde lloran, donde dicen, desdichado de mí, porque acaban de morir, porque sería el fedón. ¿Por qué deben escuchar los niños que se están educando con la poesía que los guerreros, que son quienes nos defienden, se lamentan de morir? Si él ya dijo en el Fedón que no tendríamos por qué llorar por la muerte si no sabemos qué es, sería un acto de ignorancia. Después de que habla de eso Platón, es este pasaje muy popular donde expulsa a la risa. ¿Sí? Platón saca a la risa de su Calípolis, de su ciudad bella. Y esto está en el 389A. Dice Sócrates, pues aquello no debe ser, según nos lo ha mostrado la razón, y a ella debemos atenernos, por eso es una ilustración, mientras no se nos convenza por otra mejor. Ni tampoco deben ser nuestros guardianes, el fílax, inclinados a la risa, porque cuando se abandona uno al desenfreno en la risa, casi siempre trae esto consigo reacciones violentas. No admitiremos, por tanto, que se represente a los hombres de mérito, ahí está, no también Osiris, no podemos permitir que se represente en la poesía que está educando a hombres de mérito, a hombres honorables, a hombres valientes, dominados por la risa, y mucho menos a los dioses, porque en la Ilíada y en la Odisea, los dioses mismos se ríen a carcajadas sueltas. Los dioses de Homero desean, y sus deseos, como todo deseo que no se cumple, lleva a la frustración y la frustración a la violencia. Es Zeus, ¿no? Que siempre está deseando a otras diosas, a mujeres mortales, y cuando no las puede poseer en el sentido físico, Zeus se encabrona, ¿no? Y entonces lo vemos representado ahí con el trueno y con el rayo, etcétera. Dice, todo eso que dice perdón, todo eso de lo que hiera, por ejemplo, también hiera, Yair, desde luego. O sea, pero te das cuenta, los dioses del Olimpo tienen cualidades humanas. Dice, ¿y por qué los poemas con los que educamos representan a los dioses con cualidades humanas? Porque el que escribe no sabe. Homero es un ignorante, porque Homero no sabe de religión, Homero sabe hacer poesía. Homero presenta a los guerreros que están llorando, pero él no es un guerrero. Por ejemplo, esa es la diferencia entre el que escribe y aquello de lo que escribe. Uh-huh. Bueno, tenemos, déjenme revisar. Sabina, pero entonces si se comete un error en la paideia se puede alterar el alma de manera negativa y por lo tanto puede alterarse de manera positiva también. Sí, por supuesto. Permitir que el niño escuche reggaetón es alterarlo de manera negativa. Hay una tesis que trata sobre eso de pedagogía. ¿Por qué Platón diría que no hay que escuchar reggaetón? Todo lo que escuchas va al alma. Con las palabras que elegimos y la manera en la que se las decimos a los niños, los estamos empezando a educar. Pero la preocupación de Platón, ven que no es propiamente educativa, no es solo qué se escucha y qué no se escucha. Él está pensando en una sociedad bella,
y la que es Calípolis, una polis bella. Y si es bella, es justa. Si todos queremos de verdad vivir en eso, la utopía, tendríamos que comenzar por censurar y por permitir lo que se escuche, ¿no? ¿No? Entonces, claro, lo que digamos lo que pasa en el alma durante la niñez, que prefiero niñez porque en griego es ton paidón, paidos es niño. Es que infante no me gusta porque infancia viene de fancia de foné, esa sí es esa es, foné sonido, fonética, fonógrafo, ¿no? El fonógrafo se llama fonógrafo, fonética es foné sonido, ¿no? Entonces, y el prefijo y es un prefijo de negación. Infante es sin sonido. El infante es el chavito que no puede hablar. Platón no dice que el chavito no hable. Lo que le interesa es qué pasa antes de que hable. Es lo que escucha. Y por eso tiene que censurar los poemas que están educando. Fíjense, lo que les decía al inicio, los poemas en los que, digamos, la paideia en la que él se educó. O sea, Platón se educó en la paideia homérica, por eso es que aquí dice, hay que limpiar eso, porque vean a dónde nos llevó. Nos está llevando a cometer injusticias. Y compañeros, con esto termino mi participación y los escucho. Eso lo hacemos todo el tiempo. Matamos a los que nos vienen a educar. Matamos a los que nos vienen a liberar. Lo hicimos con Sócrates, con Jesús. Mi ejemplo se me ocurre a mí siempre. El siglo pasado matamos al Che Guevara, por ejemplo. O a Cabañas. Y etcétera. Un montón de gente, ¿no? Ajá, entonces dice Sócrates, dice Platón, si como polis llegamos a cometer un acto tan injusto que es matar al mejor hombre de todos, que es Sócrates, es por ignorancia. O ignorancia ocasionada por ciertos versos, no por todo, por ciertos versos de los libros homéricos. Hay que limpiarlos. Hay que ver qué sí pueden y qué sí no pueden, qué pueden y qué no pueden escuchar. Acusteón, los niños, ton paidón. ¿Para qué? Pues para ahora sí formar a partir desde una infancia reeducada, una ciudad ahora sí justa, y si es justa es bella. Ni siquiera piensen ni siquiera piensen en términos, habla de felicidad este Platón, ¿eh? No le importa la felicidad, le importa que sea justa. Porque uno puede ser feliz en la injusticia o creer ser feliz en la injusticia. Y no hay mayor felicidad que la de la justicia, por ejemplo. Bueno, pues tenemos 10 minutos. Me gustaría que, si pueden hacer uso del micrófono, pues mucho mejor. Para que, para escuchar sus comentarios, y para mí sería mejor si pudieran ser en forma de conclusiones, de consideraciones finales, de qué les pareció la lectura, de la explicación, etcétera. Entonces, adelante. Sí, sí, adelante, Osiris. Gracias. A mí, bueno, cada vez que yo leo la República de Platón, sí, hasta imagino, ¿no? Eso que se está implementando. Pero más allá de eso, a mí me queda esta cuestión de cuál es, o hay libertad, sí, hay libertad en la educación platónica, porque ahorita que estaba leyendo el libro 2 en el parágrafo 374C de la editorial ACAL, muestra de que para cada persona tiene que haber una determinación en la cual ejerza su actividad.
porque ahí ejerciendo esa actividad, van a alcanzar la perfección y lo relacionan, bueno, ahí aparece la palabra belleza, ¿no? Y lo bueno. Pero, ¿qué pasa entonces en el caso de la educación si ya no se quiere hacer eso? O sea, el alumno se rehúsa o lo coaccionamos o no sé. Es una buena pregunta, Osiris, que se responde en el libro 4. Platón dice, vamos a darles toda esta jaya paideia que se basa en la educación del alma por medio de la música y la educación del cuerpo por medio de la gimnasia. Van a ir ascendiendo gradualmente hasta llegar al libro 7, donde está, digamos, el plan de estudios del que va a gobernar la ciudad, que es el filósofo y la filósofa. Ahí ya estudian 7 materias, que son literalmente el trivium y el quadrivium, ¿no? Gramática, retórica, dialéctica, música, astronomía, geometría. Y el chiste es que ya ese es el libro 7, ¿no? Esos estudios súper avanzados son para el filósofo y la filósofa reina. ¿Por qué no todos llegan hasta allá? Tú dijiste algo muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa si el chavito pues, dice, no, pues a mí no me gusta esta madre? Dice Platón, exacto. Al chavito, si no le gustan estos estudios, quiere decir que su alma no es de filósofo rey, es de cargador, que se vaya a cargar. Ajá. De verdad, Platón considera que a lo largo de la Arjaya Paideia, que empieza con lo que se escucha y no se escucha, y la música en el alma y después con la gimnasia en el cuerpo, si el chavito pasa eso, literalmente hay vigilantes que se ponen a ver al chavito, ¿no? Dicen, ¿qué crees que este es bueno, güey, para este otro desmadre? Jálatelo. Y este no. Este se esconde y si le dejas ahí comida, se la chinga. No tiene alma para gobernar. O en todo caso, si tú haces el experimento, y lo hacía Schopenhauer, que vamos a leer, por ejemplo. Si tú tienes un chingo de hambre, ¿no, Siris? Somos nosotros el grupo. Estamos allá en la facultad y dejamos en la mesa, en el centro, en el escritorio, hay un montón de carne y vino y fruta y toda la cosa, y alguien no se controla y dice, no, ya, la fregada, es más mi hambre que mi control. Y entonces va y se lo come, aunque sabe que eso era para todos, no lo pondrías a gobernar. Bueno, México, luego no, a ese güey es al que hay que poner, seguro nos va a ir mejor con él, ¿no? No, somos todo lo opuesto. Pero sabes a lo que me refiero, pues, ¿no? Por eso dice el Platón, si desde chavitos nos damos cuenta que el chavito no se puede, perdón, si desde que es niño nos damos cuenta que no se controla a sí mismo, entonces él no puede llegar a gobernar, no puede ser un fílax o el guardián de la ciudad, pues porque ya vemos que no controla sus pasiones, ¿no? Y, por ejemplo, tiene más capacidad para trabajar. Platón dice, bueno, pues que se quede trabajando. De ahí el concepto de justicia que dices, el concepto de justicia no es dar a cada uno lo que le corresponde. Porque dice Sócrates, ¿qué tal si alguien me dio una pistola? Y cuando me la dio él era racional, pero por algo se vuelve loco, ¿sería justo darle lo que le corresponde? Ya no. Por eso dice, lo justo no es darle a cada quien lo suyo, sino que cada quien haga lo suyo dentro de la polis. Si alguien es zapatero, pues que haga zapatos y no política, está diciendo Platón. Si alguien se dedica a las cosas relativas al mar, pues que haga cosas relativas al mar y no política. Y eso es interesante, si no hablamos de política y hablamos de educación. Porque ¿quién tendría que hacer educación? El pedagogo, pero la hace el político. El zapatero habla de educación, el cocinero habla de educación. Desde Platón tendríamos que ser más celosos con nuestro propio saber. Es más o menos la teoría, pero sí, digamos, es eso. Platón dice así, tal cual. Si el chavito vemos que no la arma, pues que se vaya quedando en los otros estamentos, que en la República son 3. La clase trabajadora, los guerreros y el rey y la reina, ¿no? En este caso. Sí. En Oscar, ¿dónde podemos encontrar lo que concibe como justicia? Pues es que en realidad Oscar está en
todo el diálogo, pero me parece, por ejemplo, que de manera especial en el libro 1, que para muchos especialistas creían que en realidad el libro 1 se iba a convertir en un diálogo aparte y que ya después Platón en realidad lo ocupó para escribir toda la República, ¿no? Pero digamos en el 1 y 2. Hay otro aquí. Y ahí dice, no controla sus pasiones y por eso eliminar el pasaje de Zeus haciendo posición física de era en donde cayó. Ni siquiera se esperó a llegar a su alcance, ni siquiera se esperó. Exacto, exactamente. Eso no lo puede escuchar un chavito que queremos que forme parte de una ciudad justa. O sea, de verdad, Platón es un aristócrata porque está pensando ahí en la educación espartana, en la paideia espartana. ¿Sí? A tal grado llega la aristocracia de Platón que si un chavito nace con malformación física, por ejemplo, nace con alguna deformidad, esto también es importante, Platón, ¿qué hace? Que desaparecerlos. O sea, habría que matar a esos chavitos, habría que sacrificar a los chavitos que nacen con deformación o malformación congénita, sacrificarlos, exacto, no iban a sacrificarlos. ¿Por qué? Porque no van a aportar nada al Estado por su condición física. Y en cambio ellos sí le pueden salir más caros al Estado. Por una cuestión de economía, en ese sentido, es mejor llevarlos, dice Platón, a un lugar innombrable. Es lo único que dice, ¿no? Se habría que llevar a esos niños a un lugar innombrable. O sea, Platón está pensando en una ciudad que no es posible hoy en día, para empezar por eso. Y por otra, porque sí da un número de habitantes, Platón. Una ciudad todo puede ser bella y justa si no rebasa cierto número. Si lo rebasa, dice, ya no va a servir esta forma de gobierno. Si es menos, tendría que ser una monarquía. Y si es más, sería una democracia. Y ambas, la monarquía y la democracia, son viciosas. Sí, en ambos sistemas de gobierno, para Platón, tanto en la democracia como en la monarquía, hay vicio. La virtud estaría en una ciudad que se puede controlar hasta la tasa de natalidad. Es interesante porque Platón está adelantando a todas las monarquías del siglo XIX, del siglo XVIII y a las democracias del siglo XX. Dice, ambas van a vivir de la chingada. Nosotros vivimos en una democracia con más de 100 millones de mexicanos. Por eso dice Platón, ni democracia ni monarquía, una aristocracia en el que gobierne los mejores. ¿Pero qué es una aristocracia? Aristos viene de arete. Los que gobiernan son los virtuosos, son los que saben, los que han contemplado. Si me doy a entender, no es una aristocracia en el sentido moderno, sino en el sentido griego de la palabra. Hay que pensarlo, pero es interesante. ¿Sí? Ni monarquía ni democracia. Aristocracia, si por aristocracia entendemos Aristos, el virtuoso, el gobierno de los mejores, de los que saben, de los que contemplan, del filósofo y la filósofa. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna observación? Pueden usar el micro, ¿eh? Yo tengo una duda, profe. Solo es como algo como técnico, si se le podría decir, pero también explica lo que ya había dicho usted sobre la música y la gimnasia, ¿no? En donde tienen que ser los dos un complemento, porque o si no es muy cobarde o si no nada más es como, ¿cómo se le podría decir? Como violento, ¿no? Por así decirlo, no sé, no tengo la palabra. Pero me acuerdo que en el otro curso también habíamos visto algo así, donde te tenían que alimentar las dos partes, ¿no? Tanto el alma como el cuerpo, y usted nos pone un ejemplo como de los gimnasios, ¿no? En donde, pues sí, hay mucha gente en los gimnasios fortaleciéndose y así, pero pues de qué le sirve, ¿no? Si no alimentan su alma. Solo quiero saber con qué autor vimos eso, porque no me acuerdo. Tuvo que haber sido con Alain Badiou. A ver si alguien más se acuerda. Pues yo creo que tuvo que haber sido con Badiou, porque Badiou es platónico. Ah, ok. Sí, sí, ¿no? Con Badiou. Sí, o sea,
Es que Platón hay como cosas que suenan, que están muy bien pensadas, pues evidentemente pues es el divino Platón, pero hay otras que, por ejemplo, pues pensadas, o sea, el desprecio que tiene por el cuerpo, pues el siglo XX se lo ha hecho pagar muy caro, ¿no? A Platón, pensados como pues, Onfray, como Deleuze, como Foucault, etcétera, o Derrida, que tiene un libro, Derrida también escribió sobre Platón, un libro enorme que se llama La farmacia de Platón, en el que de hecho analiza a Derrida, a Platón junto a Freud, ¿no? La farmacia de Platón de Derrida. Bueno, pues yo espero que todos hayan disfrutado de lo que dice Platón sobre, pues, en el libro 3, y ahora les voy a pedir que para la próxima clase se lean la poética de Aristóteles, ¿no? No es un texto muy extenso, entonces si pueden, si se pueden chutar todo, qué mejor, ¿no? Si no, pues bueno, pues ahí a donde lleguen de la poética de Aristóteles. Probablemente yo me quede solo en las primeras páginas porque me voy a servir de otros textos para ilustrar aquello de lo que quiera hablar Aristóteles. Ujú. Entonces, la próxima clase, y ya yo creo que las que siguen van a ser por Zoom. Ujú. Bueno, pues no, Yair, más bien gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Profesor, bueno, yo Dime, tengo una... Ah, bueno, dime, ya dime. acabo de escribir a su correo, Ajá. digo, a su correo al Facebook para ver si me puede agregar al Classroom y pueda checar las lecturas también, ¿no? Ok, nos vemos, Víctor. Vamos a hacer algo, Ajá, no estás en el, adiós Sabina, no estás en ningún grupo, ¿verdad? ¿Me escribiste al Messenger? ajá, a su Messenger. Ajá, Ah, va. Entonces te respondo con, hasta luego, Claudia, te respondo con el grupo de Classroom. O si quieren, ay, A ver, perdón. Lore, Si quiere, nada más, yo también le mando pues la carpeta de las lecturas de Drive. ¿dónde las mandarías Pues a al WhatsApp? su, ajá, sí, la mando ahí. Va. Va. Pero, em, Iván, ¿no? ¿Te llamas Iván? Sí. ajá, sí, Iván, en el Messenger te mando los ajá, datos para que entres al Classroom y al ok, WhatsApp. Y ok, te mando 3, el del Classroom, el del WhatsApp y el de Facebook. ok, Y vale. ya, pues, ahí vas a tener todo. Las carpetas Sí, que dice muchísimas Lore. gracias. Órale. Va, nos vemos. Sí, gracias, sí, profesor, gracias. Bye, bye. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, Lore. Oye, Lore, ¿podrías mandar la liga de la carpeta del Drive al grupo del WhatsApp, pero después de que le mande los datos a Iván, para que primero se Ah, una? sí. Y luego. Te aviso, te digo, ya le mandé las cosas y entonces ya la Sí. compartes. O la comparto más yo supongo que en la noche. O de todos Sí. modos la vuelvo, o más bien también fijo el comentario en el grupo de Facebook también. O sea, con la carpeta Ajá, para que también los vea ahí si se une al grupo de Facebook. hecho, ¿No? Sí, me bueno, late. sí, está bien. Bueno, Adiós. cuídate mucho, Lore. Tú Bye. también. Adiós, bye.